25. Seguro la vitalicia, vital para ti. Banco Plaza, tú cuentas. Richmond, un rincón de Francia en Caracas. Presentan. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre estoy en el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Esta tarde tenemos a Roberto Tovar, estudiante de Ciencias Políticas, para conversar sobre todo el tema de las transiciones hacia la democracia en sistemas autoritarios. Es un tema que está de actualidad en Venezuela, pero también en América Latina. De hecho, hay centros de estudio de transiciones como el de España frente al franquismo y a la democracia, o en Chile, en el caso de Pinochet, hacia la democracia, pero también en Sudáfrica y en otras regiones del planeta. Roberto Tovar, ¿por qué la ciencia política se ocupa de las transiciones? Precisamente es la ciencia política la madre que rige este aspecto, en el punto tal en el que se busca como tal profundizar los niveles mínimos de democracia, y es precisamente el estudio de las relaciones del hombre, las relaciones de poder que se van tejiendo dentro de las sociedades, las que permiten esclarecer y llevar además de una forma exitosa, digamos, este mismo fin. Es importante hacer énfasis en que las transiciones son precisamente el punto en el cual los hombres se ponen de acuerdo, las élites políticas como tal, para acordar ciertos aspectos que permitan, dentro de un margen específico o mínimo de democracia, el evitar catástrofes o el derramamiento de sangre, o incluso, digamos, consecuencias aún fatídicas que puedan socavar las bases de la gobernabilidad y del sistema político mismo de cara a la consecución de lo que es la vida como tal de una república o de una nación. Cuando se habla de una transición es un gobierno que estaba a un sistema que pasa a otro modelo, a otro sistema, ¿no? Precisamente porque tenemos que tener en claro de que dentro de la democracia y dentro del sistema político mismo existe un cúmulo de valores que son los cuales rigen las políticas, tanto la política que en un aspecto se puede ver como pública con las acciones visibles del gobierno, como incluso tal las negociaciones y la parte a lo interno de lo que es el gobierno, los verdaderos objetivos, la consecución de la ideología o incluso tal de los intereses propios del gobierno. En este punto es importante hacer referencia y hacer ver en que la transición va a darse entre dos élites, que una élite que está en el poder y que además tiene que ser llevada por la élite contraria a buscar la transición misma del poder, bien sea en la politización de las verdaderas demandas, porque más allá de que existan demandas económicas, demandas sociales o demandas en otras esferas de lo que es la vida social, es la politización de esas demandas por parte de la élite que intenta acceder al poder la que va a generar el proceso mismo dentro del sistema político. Ahora, cuando hay, digamos, transiciones normales o cambios en una democracia, sobre todo liberal, no se habla de transiciones, se habla simplemente de cambio. Cuando hay un modelo político o una élite política que tiene un proyecto ideológico determinado, autoritario o dictatorial, se habla de transiciones, el caso de España con Franco o Sudáfrica con el régimen del apartheid, ¿no? Incluso tenemos en nuestro país uno de los laboratorios de ciencia política más importantes, que es precisamente nuestra historia y nuestros hombres y nuestras ideas. La transición democrática venezolana fue ejemplo como tal para la transición en España, y es precisamente, como lo habíamos evocado anteriormente, la importancia de la ideología, porque la consecución de un proyecto va a buscar la permanencia per se en el poder sin tomar en cuenta lo que podría revestirse de democrático o ciertas perspectivas que desde la cultura política de los pueblos y desde la visión democrática no está tan legítimamente aceptado. Podemos recapitular autores como Hannah Arendt, quien habla precisamente de cómo las revoluciones se van convirtiendo en una espiral perenne de mismas revoluciones, en los cuales quienes tienen hambre no luchan por la justicia. Podemos evocar también a Friedrich Nietzsche, quien habla precisamente de que en la consecución del proyecto político por parte de una élite es necesaria la exacerbación de las condiciones de necesidad de quienes están en la parte más abultada de la sociedad para poder mantener. Pero, por ejemplo, hubo transiciones, y se habla de transición en el caso soviético. Terminar la etapa de la Unión Soviética, una etapa de disgregación del contenido político del bloque y de democracia occidental. O en el caso de Pinochet, de una dictadura a una democracia. Sí, lo importante, o lo más destacable en este punto es realmente no dejar de un lado a la sociedad, a los ciudadanos, porque es en ellos, es en ese reflejo que tienen, esa figura, esa visión a futuro de la sociedad, en el cual la élite política que accede
debe negociar y a través de la figura de la justicia transicional mantener la estructura precisamente del sistema político a través de instituciones fuertes, de respeto y un mensaje de integridad. Se que denota claramente en lo que fue luego la caída de la Unión Soviética esos paradigmas que se fueron rompiendo y cómo esa forma de vivir dentro de la misma Unión Soviética y los países satélites, que en su momento se rigió de forma tan rígida, se vio completamente vulnerada. Un claro ejemplo se observa en la película Adiós Lenin y en general en la literatura que se recopila, porque es culturalmente donde se ve o la mayor afectación por parte de las sociedades, es el cambiar la forma de vida. En ese aspecto, la élite que accede al poder tiene que integrar no solamente a quienes estaban anteriormente en ciertas estructuras, sino a sus seguidores, porque más allá de quienes llevan el poder visible, existe un cúmulo de personas que creen un proyecto y que más allá de las tergiversaciones de las cuales fueron víctimas, son parte de una sociedad nueva y que tiene que visualizarse y vislumbrarse el cambio político de cara a un proyecto democrático. ¿Dónde está ahí el tema de la negociación y el diálogo? Porque el que está en el poder no quiere entregarlo y quiere perpetuarse, incluso evitar elecciones o referéndums o fórmulas en que la gente pide el cambio de la élite y entonces los que están apresurados por tener el poder presionan en las calles. Habrá un momento para evitar el enfrentamiento de negociación y de diálogo. Precisamente es el capital político de la sociedad misma, en la politización de sus demandas a nivel económico, social o en otras esferas de la misma vida, en donde se tiene que tomar como punto de quiebre, como punto de inflexión que conlleve la negociación política, pese a que se busca evitar el derramamiento de sangre o la consecución de acciones quizás más dramáticas, es en el capital mismo donde se tiene que tener el punto de presión, porque quien tiene el poder busca hegemonizarse en el mismo y establecer a través de ciertas estructuras discursivas, de ciertos mensajes, de ciertos diálogos y de la figura perenne del enemigo interno, el enemigo externo y el enemigo anterior, la consecución del poder. Quien está en el poder y tiene la perspectiva autoritaria no tiene elementos para negociar. Es precisamente en la exacerbación de las condiciones de miseria de la población en donde afianza sus recursos y donde capitaliza su misma potencial político. Lo podemos evidenciar según la pirámide de Maslow y las necesidades mismas de la sociedad. Ahora, un régimen autoritario, un líder carismático o un líder mesiánico que cree que la historia, como Trump, comienza con él. El mismo presidente Chávez creían que todo lo anterior era todo malo, había que barrerlo totalmente, había que construir todo y que iba a ser una felicidad, una providencial solución a los problemas. Y no se parecen mucho los mesianismos de derecha y de izquierda o los llamados populismos. Más difícil es entonces pasar de nuevo a la institucionalidad democrática. Una clara ejemplificación de ese maravilloso análisis que usted acaba de hacer se le nota en la obra de George Orwell, cuando habla de que quien controla el presente controla el pasado y quien controla el pasado controla el futuro, porque es en la construcción o en de la visión de la sociedad, en cómo se perciben los fenómenos que ocurrieron, donde se debe o donde estas personas que controlan el poder de una perspectiva autocrática buscan transfigurar realmente y justificar su dominación a través del recuento de los líderes históricos. En un proceso como en estos que estamos describiendo, se pueden evidenciar, por ejemplo, figuras que en su momento fueron identificadas con actos vandálicos o actos que son repudiables desde la perspectiva democrática, pueden ser exalzados y ser precisamente la nueva referencia, el nuevo ejemplo a seguir, porque se busca destruir desde una perspectiva gramsciana la identidad como tal, la cultura. Al reformar la cultura se están reformando los paradigmas dentro de los cuales las sociedades se rigen y precisamente llevan a cabo su día a día. Ahora, Gramsci también planteaba el tema de que muchos de estos gobiernos autoritarios ganan o tienen el control político y burocrático, tienen las Fuerzas Armadas. Fue el caso, por ejemplo, de Allende, ganó las elecciones, o el mismo presidente Chávez, pero con el tiempo van perdiendo, van muriendo ellos físicamente, por supuesto, pero también políticamente, porque no basta con tener el control del Estado, sino el afecto, la simpatía, la solidaridad, y ese concepto no lo tiene. La revolución tiene que ser también cultural, no solamente política. Precisamente hay que hacer hincapié porque más allá de la transformación de la estructura gubernamental, es en el colectivo, en el pensar, en la forma de concebir la realidad donde está verdaderamente el legado de la revolución. Lo podemos observar desde Lenin en el quehacer cuando llama al rol vital de los propagandistas, de las personas que se dedican a la agitación y a cómo transfigurar, cómo gestar las condiciones mismas, porque en la medida en la que se transforma la cultura y la esencia de la persona, se va a transformar el sistema político. El presidente Chávez llamaba a la continua revolución,
El Che Guevara llamaba precisamente a Además, esa... no nacional, sino internacional, porque Exactamente. no se conforman con el Estado, sino con el mundo prácticamente. Bien lo decía Marx en su manifiesto comunista, porque la revolución debe de ser internacionalista. En ese aspecto, el movimiento, tal cual con el movimiento obrero, como refería Marx, debía internacionalizarse y no debía mostrar el más mínimo pudor de sus reformas. Hay que estar conscientes de que pese a que este movimiento se revista en ciertos aspectos de democrático por la necesidad y por la aceptación de la opinión pública, es precisamente la figura de la democracia la que tiene que fortalecerse e incluso más allá de la defensa de lo que sería la república y la concepción histórica Ahí se real, niega el papel donde se ese de líderes aterriza. mesiánicos y autoritarios, porque en la democracia hay instituciones que se respetan, hay diversidad de poderes y hay competencias separadas. Obra insignia, además de lo que usted habla, La democracia en América, de Alexis de Tocqueville, o incluso los contractualistas cuando van haciendo referencia real a la importancia de la separación de los poderes, de las instituciones que además reflejen que hay una seriedad y una verdadera honestidad por parte de quienes rigen los destinos políticos de la nación, porque el problema termina tejiendo, como hablábamos en preguntas pretéritas, en el punto en el cual el líder se desgasta por la condición física y ese mismo liderazgo se deslinda de la sociedad que creyó en un momento y que precisamente es lo que conlleva los desgastes de las sociedades mismas en esa figura de creer o no creer en cuanto al aparataje político que existe, que es la figura donde puede ejercerse las élites que ejercen la oposición política para gestar precisamente el cambio político. En el caso de la Escuela de Ciencia Política, usted no se queda mucho en lo teórico, es decir, en lo académico y no en el combate ese diario de la calle, que es otra política distinta a las teorías que se estudian en la academia. El momento histórico que vive el mundo y en específico nuestra nación requiere que los politólogos en específico, los que nos formamos dentro de las aulas, comprendamos y profundicemos dentro de la investigación, pero hay que estar conscientes de que el análisis de la realidad no se debe subestimar y es precisamente en la comprensión teórica y en la comprensión de todos los elementos que conllevan un liderazgo, de ejercer un liderazgo responsable y serio, el que profundiza la necesidad de formarnos y de combinar precisamente las dos, porque no es solamente los politólogos que se dedican a hacer políticas, sino el politólogo que se dedica a hacer política y el que comprende la responsabilidad con su entorno mismo. Vamos a seguir conversando con Roberto Tovar, estudiante de Ciencias Políticas, pero en otra faceta, porque él es politólogo y va a ser especialista en Ciencia Política o en diplomacia o en administración pública, pero también ejerce al lado de esto, es músico. Nosotras le ponemos color al país. American Colors, 50 tonos para colorear tu mundo. Seguimos con Brújula Internacional. Continuamos nuestro diálogo con Roberto Tovar, estudiante de la Escuela de Ciencia Política, futuro politólogo, pero también es músico y futuro director de orquesta, realizador de la música. El compromiso, más allá de la política, con el arte, para un joven universitario que también es músico, ¿cómo puede darse? La verdad parece difícil de distinguir el compromiso con el arte sin hablar de la responsabilidad política y social que se tiene para con la República. Precisamente en la institución, en la formación de las nuevas generaciones y en el rescate social de la música a través de la dinámica artística es donde precisamente se trasciende y se aterriza de manera insigne esa formación politológica con la calle, con el verdadero futuro y el rescate de esos héroes que día a día caminan de forma invisible por nuestras calles y que son precisamente nuestros niños quienes darán a la República un futuro insigne y incluso el presente mismo que merece. En eso el proyecto que han hecho de la Orquesta Juvenil e Infantil realiza ese sueño a los niños. El proyecto del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela ha perdurado a lo largo del tiempo y ha sido digno de exportación porque precisamente permite a ese sector de la población que es el más vulnerable económica y socialmente sentirse parte de algo. Decía la Madre Teresa de Calcuta que el problema real de la pobreza es que la persona no se siente parte de algo, no se siente integrante de una sociedad y cuando se rescata ese capital y se transforma ese niño, cuando se cambia un arma por un instrumento, cuando se utiliza la voz no para gritar y para agredir o denostar
a los conciudadanos, sino precisamente para cantar, para hacer música. Es una transformación que se va gestando dentro de la sociedad. ¿Has tenido esa vivencia como profesor en esos barrios donde te ha tocado dar clases de música? Precisamente en el barrio Julián Blanco, en Petare, tuve una de las experiencias más fuertes que me ha tocado vivir. Recuerdo un niño que me decía que él reconocía mejor el sonido de las balas que el sonido de las notas musicales. Y desde ese momento esa historia me conmovió profundamente y fue un motor y ha sido hasta el sol de hoy una de las más grandes inspiraciones para seguir trabajando en la construcción de una república apta realmente para todos nuestros niños. En tu caso, ¿cómo fue esa evolución de llegar a ser músico profesional? Yo tuve la oportunidad de acceder, quizás con un tanto de fortuna, como oyente a una clase y gracias a mi motivación y al rescate mismo, a la oportunidad que me dieron mis maestros, ingresar a la formación musical del sistema de orquestas y gracias a ese desempeño tan magistral realmente de quienes me han formado, tuve la oportunidad de repercutir y de demostrarle no solamente a mi núcleo, que es mi lugar de formación, sino a mi sociedad, que se debe gestar una nueva educación y es precisamente mediante la labor docente en la cual llevo a cabo hoy en día, donde se estimula a los niños a que precisamente logramos abatir esa pobreza material que nos cubre en el mundo y para transformarla en la riqueza espiritual. En tu caso personal, ¿cómo ha sido esa carrera musical? ¿Cómo empieza y a dónde has llegado? Yo comencé muy rápido. Mi carrera inició a mediados de junio y ya al mes tuve la oportunidad de estar en el Teresa Carreño en la sala José Félix Rivas y para mí fue todo un sueño. A los 2 años tuve la ¿Con qué oportunidad, instrumento? con la flauta, con el pícolo además. Siempre con la flauta. Sí, tuve la oportunidad 2 años después de estar en Nueva York representando a mi país con la Orquesta Nacional de Flautas en la convención más importante que se da en el continente. Y a partir de ahí fui gestando y construyendo una carrera musical dentro de las distintas orquestas, haciendo música de cámara con cuartetos de flauta, dentro de la Orquesta Juvenil del Conservatorio Simón Bolívar, fui picolista de la Orquesta Sinfónica de Juventud de Francisco de Miranda e ingresé a la parte pedagógica, donde considero que es un rol fundamental y de vital importancia, donde día a día no solamente nuestros jóvenes, sino nuestros profesores y nuestros maestros musicales van tejiendo lo que es una nueva perspectiva de una sociedad y utilizando esa imagen para que los niños tengan algo positivo que rescatar y que sean ejemplo mismo con sus compañeros de clase, con sus compañeros de ciudad, donde puedan vivir realmente y dejar sentado un legado distinto para nuestro continente en general que tanto lo necesita. Dudamel, ¿qué tiene que ver con todo esto? Precisamente Gustavo es la imagen como tal de la formación que se fue dando desde jóvenes con su orquesta, que fue la Orquesta Infantil de Venezuela, la Orquesta Juvenil de Venezuela, la Orquesta Simón Bolívar, que llevó la cara visible del proyecto, la exportabilidad del proyecto y que precisamente se denota porque es el punto que sorprende a los europeos, más allá de la energía o la interpretación, es el rescate y la transformación de la vida de todos estos jóvenes quienes normalmente se podían dedicar a cualquier otra actividad, incluso actividades ilícitas, que la música los capta y logra ser ejemplo tangible y futuro para lo que son las nuevas generaciones. Desde Escocia, Asia, África, el sur de nuestro continente, se visualiza la figura como tal del director. Es una visión de un ejemplo que se puede alcanzar con el trabajo, con el esfuerzo, e incluso más allá de hablar de nombres como el de Gustavo Dudamel, es la figura misma de la orquesta, del director, de la labor que día a día realizan nuestros jóvenes en las orquestas, que son invisibles realmente, pero que forjan un destino distinto para la nación y que cuando se ponen esa chaqueta tricolor e interpretan el repertorio latinoamericano, transforman esa visión que se tiene de nuestro continente, de nuestro país y que va a ser tan necesario además para la transición que nuestro país requiere a nivel económico, político y social. Seguimos conversando con Roberto Tovar, estudiante de Ciencias Políticas, pero músico. Y es interesante hablar también ahora más adelante sobre el compromiso político del artista y en el caso nuestro de la experiencia tan extraordinaria de los jóvenes, lo que Venezuela es por... Hoy en día el derecho se ha internacionalizado. Cualquier abogado, como es el caso precisamente de nuestro invitado de hoy, cualquier abogado tiene que tener una perspectiva internacional. Muchos han estudiado en el exterior y precisamente dentro de esa perspectiva es bueno conversar sobre temas internacionales. Eduardo Díaz nos va a decir sobre esto, cuál ha sido tu trayectoria
en el campo del derecho, pero vinculado más a lo internacional. Sí, afortunadamente yo pude tener la experiencia de vivir afuera, hice un posgrado afuera, lo he completado con otros estudios, pero realmente fue orientado sobre todo al comercio marítimo o al derecho marítimo. Que eso es internacional por Que naturaleza. eso es internacional por defecto, igual que el seguro. El seguro, la gente olvida el seguro, y el seguro que tuvimos recientemente en Davos, usted veía a la presidenta del Lloyd's of London, que es una corporación que coloca seguros, y es una cuestión totalmente internacional. O sea, el derecho marítimo no puede entenderse sin el cuadro internacional o relación entre estados y economía. Absolutamente. Sería una tontería no entenderlo así. El realmente. fluvial es más dedicado a las No, el naciones. fluvial es más interno de los países. O bilateral al máximo. Y bilateral también, porque si usted tiene, digamos, alguna cabotaje entre ríos, como puede tener Paraguay, Claro. entonces ya es una cuestión más bilateral. Pero cuando estamos hablando de otro tipo de transporte de mercancía de grandes escalas, estamos hablando de una cuestión internacional. ¿Y en el mundo dónde son los mejores centros para el derecho marítimo? Mire, realmente usted tiene que ir a estudiar Derecho Marítimo a Inglaterra, y si no, en Francia. Bueno, Inglaterra tiene una tradición marítima. Marítima totalmente. Además, su condición de isla, ¿no? Su condición de isla, y aparte de ello, al final ellos decían que ellos gobernaban, el Britannia, que es el buque insignia de Su Majestad, gobernaba los 7 mares, que era la reina Victoria. Y es verdad que es una experiencia muy interesante, porque uno se sentaba y agarraba el mapa mundi, ese que vemos aquí, y donde vamos a mandar una carga a Tampico, México. ¿Dónde queda Tampico, México? ¿O dónde queda, hay un sitio en Brasil que se llama Curitiba? Entonces usted mandaba carga a Curitiba, pero había que tomar en cuenta las consideraciones de cómo voy a enviar la carga, dónde la pongo, dónde la coloco, el plan de estiva, qué tipo de carga. Y había las preguntas que hacían en los exámenes, eran hasta preguntas bien sencillas, ¿no? Voy a mandar un cargamento de cemento de Inglaterra para Venezuela. ¿Qué pasaría? ¿Cómo lo tengo que embarcar? Porque tengo que utilizar una serie de especificaciones, porque en el tránsito de Inglaterra para Venezuela se cruzan los diferentes trópicos. Claro. Y si se compacta el cemento, se perdió la carga. Ahora, ¿por qué un venezolano debe estudiar derecho marítimo? Primero porque Venezuela está de cara al mar. 2.000 kilómetros de costa. 2.000 kilómetros de costa. De costa caribe, ¿no? De costa caribe. Al final nosotros importamos la mayoría de las cosas que consumimos. Se ha acentuado más en estos últimos 18 años. Antes había exportaciones de Venezuela al mundo. Claro. Lo único ahora que exportamos, el 96% de nuestras importaciones, de nuestro producto, es petróleo. Y el petróleo es evidentemente marítimo. Totalmente. Todos los grandes cargueros de Todos los petróleo grandes cargueros son. Y gas también, ¿no? Y de gas también. Bueno, ahí tenemos al señor Onassis, que inventa el supertanquero por lo que fue la guerra del Yom Kippur, que cierran la guerra del Yom Kippur y aparte de eso la cerrada del canal de Suez. Que por cierto, ahí pasa muchísimo petróleo Exactamente. del mundo del Medio Oriente, Occidente y Asia. Exactamente. Y también tiene usted que alguna vez, que ahorita ese riesgo ha bajado mucho. ¿Por qué? Porque antes se tenía mucho cuidado con el riesgo de que cerraran el estrecho de Hormuz. Cerrar el estrecho de Hormuz significaba... Ese es el que está entre el océano, el del mar Arábigo y el mar iraní, ¿no? Exactamente. Pérsico. En el Golfo Arábigo está en el Golfo Pérsico. Y cerrar el estrecho. Cerrar el estrecho el 60% del petróleo. Del 60%, exactamente. Ahora no, con esta política que ha implementado los Estados Unidos de Shell, ya no dependen tanto. Bueno, los americanos, pero el mundo sigue dependiendo sigue del transporte marítimo. Absolutamente. ¿Y ese es fiable el transporte marítimo? Sí, claro. Sí. Salvo en caso de conflicto, ¿no? Salvo, sí, exacto. Y eso antes era mucho más en el pasado. Había escuadrillas de embarques que venían porque... Ahora, en América Latina hay países que son de vocación marítima. Sí, claro. Por ejemplo, Panamá tiene una gran escuela de Panamá y Perú. derecho marítimo. Perú también. Chile, ¿no? Y Chile, pero sobre todo Perú. Una de las flotas más grandes pesqueras que tiene Latinoamérica es la flota peruana. Y ahí hay otro aspecto del transporte que es más bien el comercial, ¿no? El comercial, claro, que es el transporte de carga. Mire, fíjese usted ahora. ¿Panamá qué juega en todo esto? Bueno, Panamá es el canal, que es la ¿Qué famosa. importancia tiene para el transporte marítimo? Es fundamental porque es la visión de Hernán Cortés de pasar de un continente a otro sin tener que dar la vuelta abajo, que era el famoso estrecho de Magallanes, o
que lo circunnavegó los portugueses. Y de verdad que eso era bien interesante. Y Bueno, pero era antieconómico hoy en día dar la vuelta no, con la no la puede mercancía. dar. No la puede dar porque si no, Productos perecederos, ¿cuándo etcétera. termina? Es más, el viaje de lo que toma 10 días o 15 días involucraba un mes. Por eso se justificaba la ampliación reciente. Es claro, porque entonces voy a trasladar mayor nivel de carga. Eso deja muchísimo dinero. Eso deja mucho dinero en lo que sería la economía panameña. Obvio, la economía panameña también. Sistema de esclusas, ¿no? El sistema de esclusas, obvio, llevar un barco de un océano a otro, o viceversa, por el llenado de las esclusas. Que verdaderamente empezaron los franceses no pudieron, lamentablemente porque no supieron vencer al mosquito, Claro. que era la malaria. Y de ahí viene que el americano sí pudo. El americano sí derrota al mosquito y construye el canal. Y de ahí viene el famoso sombrero de Panamá, que no es de Panamá, sino que es hecho en Ecuador, que es la pajilla para cubrirse el sol. Ahora, ¿cómo vincular el seguro al transporte marítimo? A ver, el seguro es inherente al transporte marítimo porque empezaba con un préstamo a la gruesa, que era financiar la aventura de mar. Por eso es que primero empieza el derecho marítimo o el seguro marítimo para ir extendiéndose a los demás seguros. Y por eso usted financiaba o aseguraba la carga porque no sabía qué iba a pasar, porque siempre se dice que es una aventura de mar. Todavía hasta en estos momentos hay una institución que se llama Lloyd's, como dije anteriormente, que suscribe negocios en base a riesgos marítimos. Y entonces usted tiene que tomar toda una serie de circunstancias para yo poder suscribir el negocio. Pero hoy en día el seguro se ha extendido a todo tipo de situaciones, a todo tipo de especialmente situaciones. personales, ¿no? Totalmente personales, claro. Hay una cosa, el negocio, lo que sería el seguro, la gente lo ve como un lujo. No, eso no es un lujo, eso es una necesidad. Claro. Es más, ahora con la cobertura que tenemos, que lamentablemente las coberturas en bolívares no están siendo lo suficientemente satisfactorias, usted tiene que recaer en un seguro internacional. La carga aérea y otros tipos de transporte, el seguro, ¿cómo funciona en relación con el transporte marítimo? Usted tiene que, para embarcar, depende del tipo de contrato que usted quiera. Si quiere un contrato CIF, que sería un contrato de costo, seguro y flete, o como quiere el tipo de carga marítima, el tipo de carga aérea es mucho más cara que la carga marítima. Es más, dependiendo de dónde el destino, donde la mande, porque antes en Venezuela era un destino que era seguro embarcar cosas, ahora no es tan seguro debido a la situación. ¿Y el reaseguro dónde entra esta dinámica? A ver, el reaseguro sería el seguro del reaseguro. Es donde yo voy a traspasar parte de ese riesgo a otras personas para minimizar o atomizar lo que sería el riesgo. Porque esa sería la atomización del riesgo. ¿Y qué recomendación a los jóvenes que quieran estudiar Derecho Marítimo y Seguros? Primero hay que entender que el mundo es una globalidad. Si bien ahorita estamos en una onda en donde la situación está cambiando con respecto a la globalización y estamos asistiendo a una parte de proteccionismo por parte de los estados, de ciertos estados como Estados Unidos, Inglaterra y demás, debemos entender que nosotros somos un país que está obligado a exportar cosas. Bueno, muchísimas gracias, doctor Eduardo Díaz, siempre es agradable.